Bueno, pues hoy vamos a ver un tema muy importante. Todos los temas han sido importantes, ¿verdad? Este igual es muy importante porque pues es la palabra de Dios. Y este tema se llama la vida bajo la ley y la experiencia del fracaso. La vida bajo la ley y la experiencia del fracaso. Esto es una exégesis de Romanos 7. ¿Qué quiere decir exégesis? Quiere decir un estudio a conciencia, un estudio profundo, ¿sí? Que se expone para que los oyentes comprendan un tema que es complicado. Entonces, el día de hoy vamos a exponer una exégesis, un estudio del capítulo de Romanos 7, ¿sí? Y pues vamos a pedirle la ayuda a Dios porque es complicado y espero que todos lo entiendan. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo porque Él es el único que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Amado Padre, gracias, Señor, por tu visitación, porque pudimos sentir tu presencia, Señor. No te podemos ver, Señor, pero podemos palpar tu presencia, Señor. Saber que tú estás aquí, saber que te agradas de la alabanza, Señor, y saber que tú quieres bendecirnos. Hoy te pedimos, Señor, ayúdanos a comprender tus escrituras, Señor. Abre el entendimiento de cada persona que está aquí, para que puedan comprender este tema, Señor, que la religión lo ha transquiversado, Señor. Lo ha utilizado para violar tus leyes. Y hoy queremos levantarnos por tu palabra, Señor. Levántate tú como poderoso gigante, Señor, en medio de nosotros. Por el honor de tu palabra, Señor. Por tu honor, Señor. Levántate en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén. Algunos de ustedes han caminado, han visitado alguna religión o varias religiones en busca de la verdad. Y algunos han reconocido, Dios me habló. Si usted está en busca de la verdad, quiero decirle una cosa: ningún grupo tiene la verdad, porque la verdad es Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él, sino por mí, dijo Jesús. Entonces, si usted está buscando la verdad, si usted está anhelando la verdad, usted tiene que buscar a Jesús. Conocer a Jesús como una persona y no como un conocimiento, no como una religión, no como una doctrina. Porque en la actualidad las doctrinas se están degradando, las están cambiando, ¿sí? El hombre a su conveniencia, ¿sí? El día de hoy vamos a tratar de quitar engaños que ha sembrado la religión en mucha gente, en muchas personas, y están tan arraigados que lo creen y lo expresan como una verdad, ¿sí? Se le predica a la gente y te contestan con la Biblia, pero tuercen los pasajes.
Hoy con la ayuda de Dios quiero exponerles esta parte de la Escritura, porque este evangelio que se predica lleva a las personas a una vida de fracaso, a una vida de pecado, a una vida de inmundicia, a vivir con sus conciencias sucias, a ser hipócritas, porque dicen, hermano, yo ya soy cristiano, yo ya acepté a Cristo, ¿sí? Y practican el pecado, y se enojan, y roban, y mienten, y muchos, hasta los pecados escandalosos. Hay pastores que adulteran, ¿sí? Mucho pecado, pero ellos creen que ya son cristianos. Entonces, el objetivo del día de hoy es analizar la Escritura y aplicarla, y ver si realmente soy cristiano o estoy engañado por la religión, estoy engañado por el hombre, ¿sí? De modo que se necesita el día de hoy la palabra de Dios, la asistencia del Espíritu Santo y la voluntad de cada uno de ustedes, ¿sí? La sinceridad de cada uno de ustedes para reconocer cómo estoy delante de Dios. Amén. Bueno, vamos a ver Jeremías 18. Versículo 11. El profeta Jeremías es enviado para llevarle este mensaje al pueblo de Dios. Dice así: ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Vuelvo a repetir, ahora pues, habla luego. ¿Le puedes quitar un poquito de medios? Vuelvo a repetir, ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras, El mensaje que Dios envía a su pueblo, siendo dispongo contra vosotros el mal. O sea, voy a traerles mal. ¿Por qué? Porque ese pueblo se había vuelto de en pos de él y se había ido tras el pecado, tras sus ídolos. Y Dios les manda al profeta Jeremías, diles que estoy disponiendo mal contra ellos. Diles que estoy trazando designios contra ellos. O sea,
estoy haciendo planes contra ellos, porque se volvieron contra mí. Diles que se conviertan ahora cada uno de su mal camino, que mejoren sus caminos y sus obras. Y va el profeta Jeremías y les da el mensaje, versículo 12. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Qué dijo el pueblo de Dios? Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Fíjate qué respuesta le dio su pueblo a Dios. ¿Qué respuesta le dieron a aquel que los sacó de la esclavitud? Que no era un pueblo que era esclavo, que vivía bajo el dominio de los egipcios, que trabajaban en las más duras condiciones, y Dios los saca de la esclavitud, ¿sí? Y los lleva a una tierra donde fluía leche y miel. Les da sus leyes, les da sus mandamientos, para que se rijan en paz, para que tengan paz, para que vivan bien. Y al pueblo se le hacen gravosos los mandamientos y no los quieren obedecer y viven su vida como ellos quieren. Y se van en pos de los ídolos. Y esta es la respuesta de ellos. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Esto que pasó con el pueblo antiguo se vuelve a repetir en la actualidad. Cuando se le lleva el mensaje a una persona que conoce la palabra de Dios, que está en alguna religión, y que se le muestra a través de la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor, que en pecado nadie puede acercarse a Dios, porque el pecado hace división y Dios no oye a los pecadores. Cuando estamos en la práctica del pecado podremos decirle tantas cosas a Dios, pero Dios no nos oye. ¿Y sabes qué contestan? Lo mismo. Es en vano, porque nadie puede vivir sin pecar. ¿Quién puede vivir sin pecar? Todos pecamos, somos humanos. No se puede guardar los mandamientos de Dios. Es en vano. En pos de nuestro malvado corazón iremos, y a nuestros ídolos seguiremos. ¿Cuáles ídolos? El pecado, la mentira, la lascivia, la idolatría. Es en vano, porque no se puede vivir sin pecar. ¿Sí lo han escuchado? Quizás hasta lo han repetido, ¿sí? Hoy queremos exponer las mentiras de la religión para que usted conozca cómo cambian la palabra de Dios el hombre. Y vamos a ir exponiendo algunas de las mentiras que la gente cree. Una de las primeras mentiras que la religión ha usado para no obedecer los mandamientos de Dios es la siguiente:
no hay justo, ni aun uno. La gente dice, hermano, es que no hay justo, ni aun uno. ¿Cómo me pides que yo viva sin practicar el pecado, si no hay justo ni aun uno? ¿Será cierto eso? ¿Usted qué dice? ¿Hay justos o no hay justos? Vamos a ver, no lo que dice el predicador, que dice la palabra de Dios. Vamos a ver Romanos 3:9. Dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Versículo siguiente. Como está escrito, fíjese, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces, los pastores modernos, ¿sí?, aprovechan esto. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Qué estamos viendo aquí? Para que nosotros podamos analizar la Escritura, es necesario que veamos el texto, ¿sí?, y el contexto para saber de qué se está hablando. Vamos a regresar. Fíjese usted, es el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, y les está hablando. Dice que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado ¿a quién? A judíos y a gentiles, ¿sí? Está hablando de dos tipos de personas, judíos y gentiles, ¿sí? Todos están bajo pecado. ¿Quiénes? ¿Los cristianos? ¿Dice aquí acaso los cristianos? Dice judíos y gentiles. Ahora sí, vámonos al texto. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿A quién se está refiriendo? A los judíos y a los gentiles, ¿sí? Y si es cierto, está escrito que no hay justo ni aun uno, porque nosotros no nos podemos justificar por la ley, porque obedezcamos los mandamientos como el joven rico. Le dijo a Jesús que él guardaba todos los mandamientos desde su juventud. O sea, él trataba de justificarse a sí mismo. Soy bueno, Señor, porque guardo los mandamientos desde mi juventud. Pero la Biblia dice que no es por obras. No nos podemos justificar por nuestras obras para que nadie se gloríe. La única manera de que podemos nosotros ser justificados es por el sacrificio de Jesús, por la muerte de Jesús. Cuando nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados, Jesús nos perdona y nos hace justos. Antes de Jesús, es cierto, no hay justo. ¿Quién es justo? ¿Sí?
Pero cuando Jesús llega a nuestras vidas y nosotros nos arrepentimos, pedimos perdón, dejamos la práctica del pecado, por eso hemos estado en las enseñanzas enseñándoles todo esto. O sea, dejamos la práctica del pecado y nos volvemos a Él de todo corazón. Viene el perdón de Jesús. El Espíritu Santo nos hace entender que nuestros pecados han sido perdonados, ¿sí? No por un hombre, no por una religión, por el Señor Jesucristo, ¿sí? Por lo que Él hizo en la cruz. Y después de eso, hay justos, hay muchos justos. Vamos a ver qué dice la Biblia, si hay justos o no hay justos. ¿Quién tiene la razón? ¿La Biblia o la falsa religión? Vamos a ver en Génesis capítulo 6, versículo 8 y versículo 9. Desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vemos que hay justos, hay personas que fueron justificadas por Dios. Dice, Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, ¿qué dice? ¿Varón qué? ¿Varón qué? Varón justo. Hermano, es que no hay ni un justo, no hay ni uno. ¿Qué dice la Biblia? Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Hay justo o no hay justo? Hermano, ¿quién puede vivir sin pecar? Es que no hay justo ni aun uno. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Hay justo o no hay justo? ¿Hay justo o no hay justo? ¿No se oye? A lo mejor por error se fue el texto. A lo mejor nada más es el único. Vamos a ver. Vamos a ver Lucas 1, versículos 5 y 6. Dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Aquí estamos viendo una pareja, era Zacarías y su mujer Elizabeth. Versículo 6. ¿Qué dice aquí? Ambos eran ¿qué? Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Hermano, es que no hay justo ni aun uno. ¿Quién lo ha escuchado? Levante su mano. ¿Hay justo o no hay justo? Ya son dos, ya son tres, aquí son dos. Zacarías y Elizabeth. ¿Sí estamos? Vamos a ver, a lo mejor nada más son los únicos, ¿sí? Porque pues tanto insiste la religión que no hay justo ni aun uno. Vamos a ver en Lucas 2:25. Lucas 2:25 dice: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre,
¿Qué dice? Justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre de él. Justo y piadoso. Ya son muchos, ¿no? ¿Estamos en un error? ¿O estamos desenmascarando la mentira de la religión? Véalo usted. Escudriñen su escritura. A lo mejor yo me equivoqué. A lo mejor la hermana que está ahí en los textos, a lo mejor le puso ahí. Y no es cierto. A lo mejor no hay. Escudriñad las escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. Escudriña tu escritura. Imagínate, tú llegas a la religión y te dicen, acepta a Cristo, hermano, y ya eres salvo. Ah, qué padre, hermano, pero es que todavía me enojo. No te preocupes, hermano, no hay justo ni aun uno. Y usted se la cree. Ah, bueno, pues entonces, pues si no hay justo ni aun uno, pues ¿qué tiene de malo? Que me siga enojando, que siga en el robo, que me siga robando la luz. El que se cuelga y no paga la luz es ladrón. El que pide prestado, aprovechando, el que pide prestado y no paga, es ladrón. Para que no diga usted, hermano, yo soy cristiano, usted es un ladrón. Y a veces se oye mal, a veces dice uno, este hombre me está ofendiendo. Es que tenemos que hablar con la verdad, porque si no hablamos con la verdad, su alma se pierde y se pierde por la eternidad. O sea, no es algo sencillo engañar a las personas. Imagine que usted está todavía practicando el pecado y yo le diga, hermano, no te preocupes, tú ya eres un hijo de Dios, tú ya eres un hijo del Rey. Y él se cree el engaño. Tenemos que hablar con la verdad. Si los amamos, tenemos que hablarles con la verdad. Hay quien se molesta, bueno, está en su derecho. Hay quien ya no viene, está en su derecho. Pero aquel que busca sinceramente a Dios, aquí está la verdad. ¿Hay justo o no hay justo? Vamos a ver otro. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Primera de Tesalonicenses 2:10 dice así: vosotros sois testigos y Dios también. Aquí está hablando el apóstol Pablo, ¿sí? Y no habla nada más por hablar. Vosotros sois testigos, está poniendo como testigos a todos los de la iglesia de Tesalónica. Todos los hermanos eran testigos. Y no solamente eso, pone como testigo a Dios, que conoce los corazones, conoce los pensamientos del hombre, que a Dios no le podemos esconder nada, que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe toda. Lo que usted está pensando en estos momentos, Dios ya lo sabe. Sus intenciones, por qué vino el día de hoy, Dios ya lo sabe, ¿sí? A Dios no le podemos engañar. Aunque nosotros veamos caras amables, caras sonrientes, caras tranquilas, Dios conoce lo que hay en su corazón y en su pensamiento. Dios conoce el pecado que usted está practicando. Entonces, fíjese la confianza y la sinceridad de Pablo, que pone como testigos a la iglesia, a todos los hermanos,
Dice, y Dios también, y también a Dios lo pone como testigo de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Y no solamente Pablo, los hermanos que iban con él. ¿Hay justo o no hay justo? Y si nos siguiéramos, muchos justos hay, muchos que han sido justificados con la sangre del Cordero. Mateo 25 nos habla de irán los justos a la vida eterna y los impíos al castigo eterno. ¿Cuántos justos? Habla de muchos. Irán los justos, todos aquellos que creyeron en Jesús, todos aquellos que valoraron el sacrificio de Jesús, todos han sido justificados, todos han sido perdonados, todos han sido lavados con la sangre del Cordero y vestidos con ropas blancas, limpias, puras. Todos los justos irán a la vida eterna. Y los que no quisieron valorar el sacrificio de Cristo, los que se acomodaron en la religión y con las mentiras de la religión, no hay justo ni aún uno, y siguieron en sus pecados y no buscaron la santidad de Dios, irán estos al castigo eterno. Yo creo que con estos ejemplos es más que suficiente demostrar que es una mentira lo que predica la religión, ¿sí? De que no hay justo ni aún uno. Y si usted lo ha utilizado como excusa para no obedecer los mandamientos de Dios, hoy tiene que pedirle perdón a Dios por haber utilizado la palabra de Dios, la santa palabra de Dios, para excusar sus pecados, para seguir violando la ley de Dios. Amén. Otra mentira que se utiliza para seguir en el pecado, en la religión, ¿sí? El justo peca 7 veces. El justo peca 7 veces y 7 veces se levanta. ¿Será cierto que el cristiano peca? ¿Sí será cierto? ¿Usted qué dice? ¿Sí o no? Levante su mano el que diga que el cristiano peca 7 veces. Nadie, ¿verdad? ¿Pero quién lo dice? ¿El grupo? ¿O yo? ¿O la palabra de Dios? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a ver Proverbios 24. Versículo 15 y versículo 16. Es necesario, vuelvo a repetirle, que usted escudriñe la Escritura. No nada más ve el versículo y dice, mira aquí sí dice. Aquí sí dice que el cristiano peca 7 veces. A ver, vamos a estudiarlo. Proverbios 24:15 dice así: Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saques su cámara, su casa, su habitación. ¿Por qué? Versículo 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. A ver, fíjese bien, ¿qué dice este salmo? Este proverbio, perdón.
porque 7 veces peca el justo. A ver, léale bien. Porque 7 veces peca el justo. ¿Verdad que no? Porque 7 veces cae el justo. ¿Sí? ¿Caer en qué? A ver, usted dígame. ¿Nadie? En necesidad. En necesidad, en la adversidad, en el problema, en angustias, en tribulaciones, ¿sí? O sea, el justo también es atribulado. El justo también tiene problemas, ¿sí? A la hermana, porque se convirtió a Cristo, la dejó el marido que es impío y se fue a disfrutar el mundo. La hermana sufre, la hermana cae en tristeza, quizás cae en depresión, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el justo? 7 veces cae y 7 veces se levanta. O sea, Dios viene y lo levanta. Dios viene y le da consuelo en su aflicción. Dios viene y le da ayuda en sus necesidades. Dios viene y levanta al justo. El impío cae y ya no se levanta. Al impío lo deja la novia y va y se ahorca y se suicida porque no se pudo levantar. Yo fui al velorio de un joven, de un religioso, de un hijo de un pastor religioso, que lo dejó la novia y se ahorcó, se quitó la vida, ¿sí? El impío cae y ya no se levanta. Y luego, ¿qué cree que predicó el pastor, su papá? Que le daba gracias a Dios porque su hijo ya estaba en el cielo, que su suicidio había servido para llevarlo al cielo. ¿Quién puede disponer de la vida? Nadie. El que dispone de una vida, ¿qué es? Asesino, homicida. ¿Y los homicidas entrarán en el reino de los cielos? No entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué hizo ese hombre? Pues, a ver, todos los congregantes, si alguno tiene problemas, suicídate. Y es el vehículo para llevarte luego allá con Dios. Ya vas a estar allá con Dios, suicídate. No es cierto. No es cierto. Si te suicidas, te vas al fuego eterno. Nosotros en nuestro caminar hemos encontrado varias personas a punto de suicidarse. Y cuando se les expone el evangelio, ya no se suicidan. Se les dice, si el suicidio fuera el medio para que tú terminaran tus problemas, yo mismo te traería una pistola o un veneno para que te quitaran la vida, pero no. Tus problemas apenas empezarían. Esto que estás viviendo no es gran cosa. Dios te puede sacar de ese problema. Te dejó el esposo, échale ganas, ponte a trabajar, ponte a ver por tus hijos. Mira, al rato Dios te da una pareja que te va a amar, que te va a respetar. Un verdadero hombre que te ame, que te sirva, que te respete, que sea tu compañero, que juntos peleen la batalla y caminen el camino hasta el final. Si el justo cae 7 veces, 7 veces se levanta. Si tú estás pasando por una tribulación en estos momentos, mira, agarra la mano de Jesús, que Él te va a levantar. Si estás pasando por problemas, no te preocupes. Dios va a venir y te va a levantar. Si el justo cae 7 veces, 7 veces vuelve a levantarse. Ya vimos que no dice pecado, ¿verdad? Pero el religioso te dice, hermano, pues si 7 veces caemos,
7 veces nos levantamos, sí, pero tú no estás cayendo, tú estás pecando, tú estás transgrediendo la ley de Dios. Amén. Vamos a ver otra mentirota de la religión. Hoy estamos desenmascarando a la religión para que tú no caigas en su engaño. ¿Alguien ha escuchado que cuando le pregunta a algún pseudocristiano, ¿cómo estás, mi hermano? Alguien le ha contestado, ay, hermano, pues estoy como Pablo en Romanos 7. Ay, hermano, pues échele ganas. ¿Sabes? Vamos a ver Romanos 7 primero para ver cómo estaba Pablo. ¿Sí? Romanos 7, vamos a empezar del 14 y nos vamos a ir hasta el 25. ¿Están aburridos? ¿Cansados? ¿No? Bueno. Romanos 7, versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Ha oído usted hablar de los cristianos carnales y de los cristianos espirituales? En la religión hay esos dos tipos de cristianos, los cristianos carnales y los cristianos espirituales. Vamos a seguir y después lo vemos paso por paso. Fíjese, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo que sigue. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Sí? La religión lo utiliza para no obedecer la ley de Dios, para que las personas que sí quieren buscar a Dios honestamente y cuando van con el ministro y le dicen, hermano, es que ya no quiero hacer lo malo, es que ya no quiero ofender a Dios, es que quiero obedecer a Dios, le sacan esto.
Romanos 7. No, hermano, es el pecado que mora en nosotros. Usted no, es el pecado. O le sacan esto. Mire, el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, mire cómo vivía. Quería hacer el bien, pero terminaba haciendo el mal. No se preocupe, hermano. ¿Será esto el cristianismo? ¿Será todo esto, esta vivencia, la vida victoriosa que prometió Jesús? Los ríos de agua viva corriendo en nuestro interior. La libertad que vino a traernos Cristo, ¿será esto? Vamos a ver. Este pasaje lo vamos a ir viendo parte por parte. Dice, vuelves a poner, nos vamos del versículo 14. Dice así, porque sabemos que la ley es espiritual, dada por Dios. La ley es santa, la ley es justa, la ley es buena. Dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Sí? Una voluntad al servicio de satisfacer las pasiones de la carne, quiere decir. Está vendido al pecado, el pecado lo compró, es propiedad del pecado, el pecado está en su vida, dice esta persona, ¿sí? Vendido al pecado, esclavo del pecado, es propiedad del pecado, está vendido al pecado. ¿Será eso cristianismo? Dice, porque lo que hago no lo entiendo. O sea, no entiende por qué, si desea obedecer a Dios, si desea obedecer los mandamientos, no lo hace, ¿sí? Pues no hago lo que quiero. O sea, él quiere hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia nos dice lo bueno y nos dice lo malo. Nuestra conciencia nos acusa cuando vamos a hacer lo malo y nos aplaude cuando hacemos lo bueno. Y él quiere hacer lo bueno porque su conciencia lo acusa, pero termina haciendo lo malo. Dice, sino que lo que aborrezco, eso hago. La palabra hago viene de una palabra griega que es prazo, que significa práctica, ¿sí? Esta persona está practicando el pecado. Quiere hacer lo bueno y no lo hace. ¿Qué hace? Lo malo. ¿Y qué es lo malo? El pecado. Practica el pecado, ¿sí? Versículo 16 dice, y si lo que no quiero, o sea, ¿qué no quiere? Ofender a Dios. Esto hago, o sea, ¿qué hace? Desobedece. Apruebo que la ley es buena, pues si no fuera buena, no desearía obedecerla, ni tendría su conciencia sucia. Verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. O sea, no es la razón que se deleita en los mandamientos la que lo está decidiendo. O sea, ya no es él, sino el pecado que mora en mí. O sea, ¿quién hace aquello? Dice, el pecado que mora en mí. ¿Qué pecado? Hablamos del egoísmo, ¿sí?
hace lo que él quiere, lo que él desea, lo que su carne anhela, ¿sí? Si se le presenta una mujer, ¿qué hace? Adultera. Si ve dinero ahí en la mesa de un vecino que fue a visitar, ¿qué es lo que hace? Roba, ¿sí? El pecado que mora en mí, el egoísmo que tiene ahí bien metido dentro de su ser, ¿sí? Verso 18 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. O sea, en mi mente rendida a los deseos de la carne, no mora el bien. O sea, en sus pensamientos siempre está el deseo de la carne. No hay pensamientos de bien en él. Siempre está ese pensamiento que lo lleva a satisfacer los deseos de su carne, ¿sí? El pensamiento, el querer está en él, pero no el hacerlo, dice. Pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero. O sea, la conciencia le dice que debe de hacer el bien. ¿Pero qué hace? Desobedece a su conciencia. No hace lo que su conciencia le dice, sino el mal que no quiero, esto hago. O sea, no quiere hacer lo malo y termina haciéndolo. Termina rendido a la voluntad de sus deseos. Termina rendido al pecado. Verso 20. Y si hago lo que no quiero, o sea, practicando lo que no quiere, dice, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, ¿quién hace? Su egoísmo, su voluntad al servicio de sus pasiones. Verso 21, así que, o sea, en resumen, queriendo yo hacer el bien, sabiendo lo correcto, ¿sí? Proponiéndose hacer el bien, dice, queriendo, deseando, ¿sí? Dice, hallo esta ley. No se refiere a los mandamientos de Dios, es otra ley, ¿sí? Una regla de acción en su ser, ¿sí? Que lo lleva siempre a lo malo, que quiere hacer lo bueno y siempre lo lleva a lo malo. Porque según el hombre interior, 22, porque según mi razón y mi conciencia, quiere decir, me deleito en la ley de Dios, ¿sí? Aprueba la ley de Dios, aprueba los mandamientos, sabe que es correcto, ¿sí? Y se deleita en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, otra regla de acción prescrita por sus pasiones. Sus pasiones son las que le dictan otra ley contraria a la ley de Dios, ¿sí? Que se revela contra la ley de mi mente, ¿sí? Que se revela contra su conciencia, ¿sí? Porque su conciencia le dice no lo hagas, está mal, y se revela y hace lo contrario. Dice, y que me lleva cautivo, ¿sí? Como un alcohólico que está cautivo, que está adicto a la bebida, o el drogadicto que está esclavo a la droga. Se lo lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, a la regla que su voluntad tiene y que lo lleva rendido a los deseos de la carne, ¿sí? Y en el verso 24, miserable de mí. O sea, esta exclamación nos hace ver el lamentable grito del fracaso. Miserable de mí.
el fracaso de este hombre, de esta persona que conoce la ley, que conoce los mandamientos de Dios, pero que no los obedece. Esta persona que estamos viendo, ¿será un cristiano? Este capítulo 7 que la religión utiliza para apapachar a los falsos cristianos, ¿sí? Nos habla de una persona inconversa, una persona que conoce la ley, pero que no la obedece, que no le da la gana obedecerla. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas es imposible obedecer la ley. Porque la persona no ha querido rendirse a Cristo, entregar su vida a Cristo para que venga la gracia de Cristo y entonces podamos obedecer los mandamientos perfectamente. Porque cuando viene la gracia de Dios por medio del sacrificio de Cristo, ¿sabes? Nace una gratitud, un agradecimiento por lo que Jesús hace por ti. Porque lo ves clavado en la cruz, sufriendo, derramando hasta la última gota de su sangre por tus pecados, por mis pecados. Y cuando lo ves ahí sufriendo, Él que no hizo nada, por ti que hiciste todo lo malo, dice: Señor, tú no lo mereces, lo merezco yo. Y ¿sabes? Un deseo brota en tu corazón: no lo vuelvo a ofender. Y por amor y por gratitud, mira, empiezas a obedecer los mandamientos, pero de la manera más fácil, pero por la gracia de Dios es que podemos obedecerlos. Entonces, aquí los estudiosos, los teólogos, algunos dicen que Pablo presenta una experiencia de un no cristiano o de un judío. ¿Por qué? Porque los judíos conocían la ley al pie de la letra, ¿sí? Los judíos tenían la ley, fue dada a ellos. ¿Y sabes una cosa? No la obedecían, no la vivían. Vimos al inicio que le dijeron a Dios cuando les mandó al profeta Jeremías: en vano, no se puede. Seguiremos los designios de nuestro corazón, lo que nuestro corazón nos dicte, ¿sí? Iremos en pos de nuestros ídolos. No se puede obedecer tu ley. Y se fueron, se apartaron de Dios. Y ahora la gente, cuando ve este fracaso, cuando ve que el cristianismo que les muestran es así, ¿sí? Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque estoy esclavizado al pecado, soy esclavo del pecado, pero ya soy cristiano, ¿qué hago? Y voy a ver al pastor y le digo: hermano, me siento mal porque sigo ofendiendo a Dios. No se preocupe, hermano, estamos como Pablo en Romanos 7. ¿Cómo es eso? Mire, Pablo, cristiano, y mire cómo estaba. Es que se preocupa, hermano. Sí es cierto. Y luego le preguntas: ¿cómo estás? No, yo como Pablo en Romanos 7, ya bien contento. Pues si Pablo vivió así, pues ¿qué tiene de malo? Que yo lo viva así. Y vive en un cristianismo lleno de fracasos, esclavizados al pecado. Otros teólogos dicen que es el testimonio de Pablo. El mismo Pablo utiliza su testimonio para que la gente entienda que por la ley no podemos ser justificados. Porque él era judío y él era, dicen, en cuanto a la ley, irreprensible. O sea, él guardaba toda la ley, ¿sí?
Toda la ley que se les había sido dada, la guardaba, pero ¿sabes con cuántos trabajos? Él perseguía a los cristianos. Él era un perseguidor de la iglesia. Él vivía bajo la ley. Entonces, él no conocía la gracia de Cristo. Él cumplía la ley por mandamiento. Y le era una carga. Entonces, los estudiosos dicen que aquí en Romanos 7, él plasmó su testimonio, el vivir, el querer justificarse por la ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mismo Pablo sigue escribiendo. Ahora sí vamos a ver la experiencia cristiana. ¿Sí? Vamos a ver Romanos 8, el capítulo siguiente. Por eso es importante escudriñar la Escritura. Aquí vemos todo un pasaje que nos habla de un inconverso, que nos habla de una persona que no tiene la gracia, que no tiene el favor de Dios, que no ha sido perdonado. Y si usted se queda con la enseñanza de la religión, se va a perder, pensando que el cristiano es esclavo del pecado, que el cristiano hace lo que no quiere, y quiere hacer lo bueno y no puede. No, es una mentira. Aquí Pablo está dando el testimonio de un judío que vivía bajo la ley, pero no conocía a Jesús, no era salvo, no era convertido. Un escritor de hace muchos años, llamado Juan Bunyan, él escribió un libro muy hermoso que ha sido vendido, al igual que la Biblia, muchos ejemplares, y ha bendecido a muchos cristianos. ¿Sí? Él relata en su libro cómo empieza su camino, un peregrino, le llama peregrino. Empieza a relatar desde que la persona recibe la ley de Dios y se da cuenta que está perdido, que no ha obedecido la ley de Dios y que la ira de Dios está sobre de él, que viene la condenación eterna a su vida si él no encuentra una puerta, una salida, y empieza su caminar. Y en el camino se encuentra un pantano, ¿sí? Se llama el pantano de la desesperación. Cae en el lodo y por más que quiere salir no puede. Mientras más se esfuerza, más se hunde. ¿Sí? Así es la ley. La ley es para que tú conozcas tu estado espiritual, tu situación con Dios, para que veas que eres pecador, que has transgredido la ley de Dios. Porque pecado es una transgresión a la ley de Dios. Eso es lo que es el pecado. Entonces, la ley es el ayo que te lleva a Cristo. Porque cuando uno reconoce, Señor, estoy bien mal. Todo esto lo he hecho, Señor. He pecado contra el cielo y contra ti. Y se puede uno arrepentir, se puede uno postrar delante de Dios a pedirle perdón por cada uno de tus pecados, por cada una de tus transgresiones. Y ahí está Dios para sacarte de la ley y llevarte a su gracia. ¿Sí? Ahora puedes obedecer los mandamientos por amor y por la gracia de Dios, que es un poder que se le da a la persona que ha sido renovada, ¿sí? Que ha sido perdonada, que ha sido traspasada de las tinieblas a la luz, ¿sí? Entonces vemos ese pantano de la desesperación, ¿sí?
Así se veía el apóstol Pablo. Así, queriendo salir, queriendo seguir adelante. Y terminó diciendo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Y sigue hablando otras cosas, pero ahora vamos a ver la otra experiencia, cuando Jesús viene y tú estás en ese pantano de la desesperación. Hermano, es que ya no quiero ofender a Dios, y me vienen los pensamientos, y me vienen las tentaciones. Corre a Jesús. Corre a Jesús. Él te da la mano y te saca del pantano de la desesperación. Él te saca de la ley y te lleva a la gracia. Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, sino caminando con Cristo, porque cuando Cristo nos perdona, ¿qué crees que hace? Nos sella con el Espíritu Santo, nos da de su Espíritu Santo, nos llena con su Espíritu Santo. Ese es el poder de la gracia. El bendito Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y ya no nos pueden engañar. Hermano, es que estoy como Romanos 7. Sal de ahí y vete a Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Qué diferente, ¿verdad? Este sí es el testimonio del verdadero cristianismo. ¿En dónde quedan las mentiras de la religión? ¿Quién anda como Pablo en Romanos 7? Versículo 8.3. Capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, ¿se acuerdan? Miserable de mí. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, fíjese, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, en semejanza de nosotros, ¿sí? Como una persona común y corriente, de carne, ¿sí? En semejanza de carne, de pecado. No en pecado, Él nunca pecó, sino en semejanza de nosotros que estamos en pecado, ¿sí? Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, ¿sí? Condenó al pecado en la carne. Versículo 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros por medio de Jesús. Ya cumplimos la ley, ¿sí? Ya somos justificados, ya somos justos. ¿No que no había justos? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
sino conforme al Espíritu. Ya no andamos en Romanos 7, ya pasamos por ahí. Ya todos los que nos hemos convertido al Señor, hemos pasado por el pantano de la desesperación, créamelo. A muchos les ha costado mucho trabajo. Es que no puedo dejar este pecado, es que no puedo dejar el enojo, es que mire, fácilmente me enojo. Ahí está Jesús, ve a Jesús, ve a Jesús. Y cuando fuimos a Jesús, bendito Jesús, nos hizo libres del pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ver Primera de Juan. Capítulo 5, versículo 13. Cinco, tres. Pues este es el amor a Dios. ¿Cómo le mostramos el amor, nuestro amor a Dios? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, ¿qué dice? No son gravosos. ¿Por qué no son gravosos? Porque tenemos el poder del Espíritu. Porque los que hemos nacido de nuevo, no andamos en la carne. ¿Cómo puedes tú decir soy cristiano si andas en la carne? Ya vimos que no existen los cristianos carnales. El que anda en la carne anda en el pecado y no es cristiano. Es un incrédulo, es un impío que tiene que arrepentirse y buscar a Dios. El cristiano anda en el Espíritu, en el poder del Espíritu, en el amor de Cristo Jesús. Y ahora sus mandamientos no son gravosos. Ahora sus mandamientos son una delicia, son deliciosos. Porque sabemos que sus mandamientos nos los dio por amor, para cuidarnos, para guardarnos. Imagínate cuando dijo, no adulterarás. ¿Sabes de qué te estaba guardando? Pregúntale a la persona que su marido adulteró. Pregúntale lo que se siente. Pregúntale cómo destrozaron su vida. Destrozaron su juventud, acabaron con su alegría, con su gozo. Por eso Dios nos da los mandamientos. No adulterarás, para guardar el matrimonio, para que no haya sufrimiento para ninguno de los cónyuges, porque así como adultera al hombre, adultera a la mujer. Entonces ahora para nosotros es una delicia. No mentirás, porque se siente bien bonito que te hablen con la verdad y no que te mientan. Es horrible la mentira. Sus mandamientos no son gravosos. Pues cierren sus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Pues, amado Padre, gracias porque nos permitiste abrir tu Biblia, Señor, abrir tu palabra y exponer, Señor, en público las mentiras que en las religiones se exponen, como si fuera tu palabra, Señor, como si fuera la verdad, y solo engañan a la gente, Señor. Solo están llevando a la gente a la condenación eterna y al fuego eterno, Señor. Ayuda a cada persona que hoy está aquí
a entender, Señor, que tu palabra es una palabra de vida y no de muerte, Señor. Que tu palabra trae libertad al cautivo y vista a los ciegos, Señor. Y no viene a dejar los cautivos en el pecado. Y el que es vendido al pecado no es cristiano. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos a buscarte, Señor. Que valoremos que nos puede llegar tu verdad en este siglo XX, XXI, Señor. Aún con lo moderno que tenemos, Señor, el internet, el celular, aún estamos engañados, aún la gente la engañan y la gente lo cree, Señor. Ahí están las noticias, dando falsas noticias en todos los canales, como si estuvieran de acuerdo todos en una sola mente, diciendo mentiras del gobierno, diciendo mentiras de lo que está pasando en el mundo, Señor. Ayúdanos a buscar tu verdad, Señor. Ayúdanos a buscar a Jesús, porque Jesús es la verdad, Señor. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él, sino por ti, Jesús. Que nadie ponga antes que tu palabra y antes que tu verdad lo que le enseñan en la religión, Señor. Que hoy, Señor, derribes toda mentira, Señor. Que quites del corazón de las personas esas mentiras que traen arraigadas de la religión, Señor, y que te empiecen a buscar seriamente. Amado Padre, gracias porque nos permitiste conocer la verdad, Señor, y gracias porque nos permites estar aquí y exponer tu verdad, Señor. Bendito sea, Señor, alabamos tu nombre, Señor. Llévate toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.